9 meses después de los hechos que partieron en dos la vida de Álvaro Herrera Melo, en este día del 28 de mayo de 2021, en el marco del paro nacional, el músico caleño nos dio una entrevista para este canal. Debido a las amenazas que recibieron, él y su familia tuvo que huir de Colombia. Con el apoyo de Maritza, su hermana, nos contó su historia, cómo intentaron desaparecerlo, con la ayuda de civiles armados, el día en que el cacerolazo en Cali se convirtió en una pesadilla. Hola, soy Álvaro Herrera Melo, estoy con Ghislaine y esta es mi historia. El 28 de mayo, el cacerolazo sinfónico al mando de la maestra María del Mar Goyes se presentaba en inmediaciones del campus universitario de Meléndez de la Universidad del Valle, en la carrera 13 con calle 100, a lo cual también estaban convocadas las diferentes protestas que estaban programadas para ese día. Yo soy intérprete de trompa francesa y estaba apoyando desde mi instrumento y también manifestándome no solo como músico sino como ciudadano. Ese día, el 28 de mayo, empezaron unos incidentes bastante tensos en el sector de Ciudad Jardín y empezaron unas situaciones en las cuales varios civiles armados presuntamente estaban disparando contra los manifestantes quienes se encontraban pacíficamente protestando contra las diferentes reformas que el gobierno había expedido, y me dirigí hacia mi casa a pie, rodeando eso sí el campus universitario, hacia el sector de Jardín Plaza, que queda justo al frente de la Universidad del Valle y también de la estación Universidades del Masivo Integrado de Occidente. En esas encontré a lo ancho de la vía, sobre la avenida Cañas Gordas, un contingente policial quien estaba apostado, pero no actuando en ningún momento. Y entre ellas, irregularidades importantes tales como civiles quienes estaban armados y que en ocasiones estaban junto a la policía planeando posiblemente movimientos contra los manifestantes. Se escuchaban disparos y por ende yo empecé a grabar todo esto. Y es un hombre con un arma larga, un arma de largo alcance, disparando indiscriminadamente contra la población civil, muchos de ellos integrantes jóvenes de la primera línea, quienes su única defensa era un escudo hecho de lata. Y llegó un punto en el cual uno de los civiles que estaban armados me avistó, y al ver que yo estaba grabando, pues básicamente la acción que comete es apuntar contra mi humanidad. A lo cual, en un acto de defensa personal, yo tomo una piedra encontrada en el andén, sobre el andén de la universidad, y empiezo un forcejeo verbal. Posteriormente, uno de los civiles armados pues me doblega por mi flanco izquierdo, me arrastran hacia otros que estaban disparando y sufro básicamente violencia física, verbal, no solo contra mí, sino contra el instrumento en el cual cargaba. Soy entregado a la Policía Nacional, quien no realiza el debido proceso, el cual está estipulado por el Código Penal, y me traslada hacia el CAI de Ciudad Jardín sin antes pasar por una camioneta blanca tipo Toyota Prado, 4 puertas, blanca, que no tenía placa distintiva, y en la cual uno de los civiles dice en afirmación: metámoslo a la camioneta, metámoslo a la camioneta. A lo cual yo niego con la cabeza, con movimiento de la cabeza, y en esas los dos oficiales de policía me trasladaron hacia una patrulla que se encontraba metros atrás estacionada de la camioneta anteriormente mencionada. Estos dos hombres de la policía eran integrantes del escuadrón móvil antidisturbios SMAT. En esas, uno de ellos afirma en tono de pregunta: ¿y por qué no lo desaparecemos? En ese momento no tuve nada que pensar, debido a que ya habían ocurrido situaciones de desapariciones de jóvenes
desde el 28 de abril, y en esas también aparecían asesinados y desmembrados muchos de ellos. Fui conducido a la patrulla. Los civiles, habían civiles que estaban aplaudiendo los hechos. Uno de ellos me golpea con la puerta de la patrulla y me conducen a la estación de policía La María, donde posteriormente también soy víctima, esta vez por parte de la Policía Nacional estacionada en esta estación, de agresión física, verbal contra mi humanidad, y en ello uno de los oficiales saca su teléfono celular y empieza a grabar. Al principio yo respondo a las preguntas del oficial correctamente, sin embargo él para su teléfono o para el video y me da esta respuesta. Esa no es la respuesta, que debía autoinculparme. En esas tuve que utilizar cédula y nombre falsos debido a que esta prueba o este video pudo haber sido utilizado en un futuro contra mí en un proceso judicial. Utilicé nombres y cédulas falsos, a lo cual pues también me obligaban a decir que yo era un vándalo que estaba obviamente quemando el CAI de Ciudad Jardín, que posteriormente me enteré que habían vandalizado y que investigaciones después dieron con otro resultado aún más sobrecogedor. Llegaron varios abogados a defendernos en el proceso que se nos estaba indilgando y que no tenían material probatorio para hacerlo. Y llegó un momento en el cual nos iban a trasladar a cierta sede del CTI que se encontraba en Ciudad Jardín. Sin embargo, era un acto de disuasión para intentar desaparecernos, a lo cual varias motos siguen al camión de la policía, bastante grande. No pudieron hacerlo. Después de ello nos trasladan a la URI de la Fiscalía, que se encuentra en el centro de la ciudad. Nos toman los datos, nos toman las huellas, los datos y nos empiezan a hacer noticia criminal. Fuimos trasladados al Hospital San Juan de Dios para los primeros auxilios y el posterior dictamen médico, en el cual pues claramente hay golpes con arma, con objeto contundente, golpes también con elementos corporales tales como puños, patadas, etc. Me dan 15 días de incapacidad debido a los golpes, contusiones, etcétera, que ya había, de la cual había sido víctima. Después de lo ocurrido en medicina legal, vuelven y nos trasladan a la misma URI, en donde nos empiezan un proceso de imputación sin cargo alguno y sin prueba alguna de ello, por lo que la fiscal del caso, quien estaba haciendo las investigaciones correspondientes, decreta que esto fue injusto debido a que no se aplicaron los códigos que se deben de tener en cuenta para un detenido, ya sea por la policía o por cualquier otro ente de vigilancia. Después, al otro día, el comandante de la policía, quien está en ese momento a cargo, afirma que fui capturado infraganti cometiendo actos de vandalismo, porte ilegal de sustancias inflamables y obviamente los cargos que se me habían indilgado, uno de ellos era terrorismo. ¿Tú pensaste que ibas a morir cuando el funcionario del SMAT dijo, lo vamos a desaparecer? Por supuesto que sí. Ya había precedente de desaparición forzada y en el marco del paro nacional. Y estábamos apenas a un mes. Y él lo dijo delante de ti. Delante de mí. Tal cual. Delante de mí y delante de civiles quienes aplaudían la labor de la policía. Eso es lo que más rabia da, que haya civiles prestándose para esto. ¿Estos civiles fueron identificados? Estamos en ese proceso. Este recuerdo, esta pesadilla, se te queda en la mente, es decir, tú piensas en esto a veces en la noche o algo, o no. Muchas veces estoy sin dormir por eso. Básicamente porque los recuerdos son un bucle. Álvaro, cuéntame en qué va tu proceso ahora. En estos momentos estamos en una etapa
de identificación de los otros responsables, tanto civiles como miembros de la fuerza pública que estuvieron involucrados y que no hicieron absolutamente nada para detener a aquellos civiles que estaban armados y que estaban disparando, incluso con policías como escudo. Entonces estamos en esta etapa, sin embargo, pues estamos viendo una ralentización del proceso debido a que el fiscal del caso pues no ha arrojado resultados concretos para la investigación que se debe llevar. Y mientras esté en estos momentos el gobierno de turno y el fiscal general Francisco Barbosa, pues es muy difícil que avance el proceso. Manifestarse o protestar en Colombia es ponerse una lápida en la cabeza. ¿A ti te tocó salir del país? Sí, claro, me tocó salir del país a raíz de múltiples amenazas en contra de mi humanidad y de algunos miembros de mi familia. No es fácil debido a que contamos con un Estado el cual no nos brinda las garantías de justicia y que pues, sus instituciones están cooptadas por el partido de gobierno, quien básicamente actúa en conjunto para generar impunidad y no justicia, que es lo que estamos buscando. Digamos, la preocupación de mi mamá también fue uno de esos factores elementales para yo salir del país. En muchos momentos mi mamá me expresó su preocupación de yo seguir en Colombia, nada más de estar en mi país o de ir a la universidad. Salí del país debido a las diversas situaciones de persecución, interceptación, intentos de asesinato en contra mía y en contra de miembros de mi familia. Llevo a cabo un proceso en contra del Estado colombiano y de civiles indeterminados, los cuales gozan básicamente de ciertos privilegios por parte de la justicia y que no les permiten ser investigados, pero estamos en la lucha para saber quiénes estuvieron detrás de todo lo que sucedió el 28 de mayo. Mi hermana aquí presente, quien también fue víctima de seguimientos y amenazas muy puntuales. Tenía una vida normal, una estudiante que trataba de sobrevivir, mamá soltera, que trataba de sobrevivir en un país que es difícil sobrevivir para los jóvenes. Y me metí en Facebook y cuando veo miles de imágenes en las que veo a mi hermano golpeado, en un video en el que se está diciendo que es un vándalo, que es una cantidad de cosas, y pues obviamente es una ruptura importante, porque pues nosotros sabemos quién es Álvaro. Te toca profundamente porque tú dices, no es verdad, no es cierto, mi hermano no es un vándalo. Sí, somos personas que nos ha tocado difícil, pero lo hacemos todo con la idea de construir un país, de construir, de cambiar la historia. Porque fue muy difícil para mi familia y para mí. Y posterior a esto, pues uno pensaría de que ya se terminó, le pegaron y se acabó todo. Pero pues en Colombia sabemos que no sucede eso, y más cuando se trata de las Fuerzas Armadas, porque pues, ¿quién te defiende? La policía. O sea, antes uno necesitaba solucionar algún problema y llamaban a la policía, porque pues se suponía que la policía era el ente encargado como de salvaguardar la población. Pero cuando la policía es la que te ataca, cuando es el policía el que te dice que eres una guerrillera fascinerosa, porque estás defendiendo a tu hermano, porque estás diciendo, oiga, mi hermano no estaba haciendo lo que ustedes están diciendo, ustedes son unos mentirosos, son unos asesinos. Entonces, ahí es donde empieza como a fracturarse todo, porque uno dice, bueno, ¿y ahora dónde me escondo? ¿Cuáles son sus expectativas a los dos? Es difícil, es muy difícil uno tener expectativas en este momento, porque uno no sabe qué va a pasar mañana. Conocemos muy bien lo que pasa en nuestro país, lamentablemente, porque no hay otra manera de describirlo, y no se sabe si vamos a volver a la casa, tú no sabes si vas a salir y vas a regresar. Acaban con toda una familia sin importarles en lo más mínimo el ser humano como tal. No hay a dónde esconderse.
Concuerdo con Marisa, es como una expectativa, es como un miedo constante. Esa zozobra, todas las palabras, todos los sinónimos que vayan con esa palabra. Sabemos que pues, nuestro país tiene un largo prontuario de asesinatos de tipo o de tinte político o de tipo denuncia, básicamente porque en Colombia si tú denuncias recibes una bala, así de simple. Y no hay en estos momentos garantías de seguridad tanto para mi hermana como para mí, ni tampoco para mi familia, e incluso para mis amigos. Varios de mis amigos han como sufrido ciertas situaciones muy extrañas que pues por lo pronto estamos en alerta, estamos cuidándonos, eso sí, porque pues, es la única forma de hacerlo. Recurrir a la justicia sería como un formalismo que hay que hacer para dejar un precedente de que se está haciendo, de que se está diciendo y que se está denunciando. Sin embargo, no hay la garantía de que la investigación haya avanzado. ¿Qué dirías tú de la situación política de Colombia? ¿Colombia es una democracia? No, Colombia no es una democracia. Es más bien una dictadura disfrazada de democracia. Sin embargo, la Constitución claramente la Constitución dice claramente somos un Estado social de derecho. El artículo 1 lo dice claramente, Colombia es un Estado social de derecho. Pero de social no tiene nada y de derecho mucho menos.